El Ministerio Sanidad y Revelación Divina presenta su programa Liberación y Sanidad todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Únete al pastor Jan Stevenson Conde en un viaje espiritual transformador, explorando juntos las enseñanzas y la sana doctrina de la Biblia. Liberación y Sanidad por Televisión del Este, tu canal. Muy buenas tardes a todos. Atentamente les saludo y aquí estamos para presentarte una nueva emisión sobre el bautismo, ya que es un tema que tiene mucha controversia en las iglesias. Y mi nombre es Jan Stevenson Conde y yo soy pastor por el llamado de Dios y soy aquí para predicarle, enseñarle bajo el poder del Espíritu Santo, con la gracia del Dios que me ha llamado. Sabemos que con Jesucristo todo lo podemos. Y sabemos que estamos en la Pascua, que es un periodo de pensar a la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarme y para salvarte a ti y también el mundo entero. Pues nuestro versículo clave para esta emisión que tiene como tema realmente has nacido de nuevo de agua y el Espíritu, que es el bautismo. Pues la palabra bautismo viene del griego bautismos, que significa sumergir, hundir y ahogar en el agua. Es decir, que para ser bautizado es importante que la persona esté sumergido completamente en el agua. Nuestro versículo clave, como ya yo le he dicho, es Tito 3, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oye bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Aquí nos dice claramente que la salvación no es por obra, pero tenemos que pasar por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí nos vemos el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu Santo, ya que sin eso no hay salvación. Pero si entramos en el concepto del bautismo desde el Antiguo Testamento, podemos ver que en Levíticos 16, el versículo 21, en el Antiguo Testamento, donde que Aarón puso sus manos sobre el cabrón, el macho cabrio, para que él lo entregue en el desierto para confesar sus pecados sobre él. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, luego lo enviaré al desierto por medio de un hombre designado para ello. Eso que está en Levítico 16:21 es la sombra de lo que ha de llegar. Es decir, que es una profecía donde que los pecados del mundo va a estar caído sobre un hombre que tiene cargo para llevarnos. Y ese hombre no es nada más, nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Y por esa razón que vamos a ver, Juan Bautista, que salió del linaje de Aarón, es el que va a bautizar a Jesucristo. Ahora, pues, ¿qué significa el bautismo de Jesucristo? Mucha gente en el campo de las iglesias diciendo que el bautismo de Jesucristo es un acto de humildad, es que Él quiere obedecer a su Padre, Él quiere dar un ejemplo del bautismo. Todo eso no lo es.
el bautismo de Jesucristo está totalmente vinculado con la misión que Él tiene que hacer. Es decir, que si Jesucristo no hubiera bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, Él no iba a poder morirse en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestro pecado. En el bautismo de Juan el Bautista, Jesucristo recibió los pecados del mundo. Imagínense que Jesucristo es santo, Él nunca pecó, porque Él quiere bautizarte en el bautismo de Juan el Bautista, que es un bautismo de arrepentimiento. Pues es para tomar nuestros pecados y para llevarlo en la cruz. En el Antiguo Testamento hay muchas figuras del bautismo. Por ejemplo, la travesura del Mar Rojo es un ejemplo, una figura del bautismo. La roca que da agua a los israelitas en el desierto es una figura del bautismo. Pero en el Antiguo Testamento no se habla de bautismo. Se habla de bautismo es en el Nuevo Testamento, empezando con la predicación de Juan el Bautista, que es un bautismo de arrepentimiento. Y en este bautismo, para bautizar, nada más hay que confesarle los pecados a Juan el Bautista. Y este bautismo no tiene nada que ver con la salvación de los pecadores. Es por esta razón en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, a las alturas de los versículos 1 a 5, vamos a ver que todos los que han bautizado en el bautismo de Juan el Bautista fueron bautizados de nuevo en el bautismo de Jesús por el apóstol Pablo, y después el apóstol Pablo puso sus manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver en las alturas del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, a las alturas de los versículos 1 a 5, para ver lo que dice. Tiene como título Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído ni si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dieron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí está en el versículo 5. Cuando los discípulos de Juan el Bautista oyeron que ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento, y esos discípulos nunca oyeron del Espíritu Santo, lo que el apóstol Pablo hizo es bautizarlo de nuevo en el nombre de Jesús, en el bautismo de Jesucristo, ya que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Para ser salvo hay que ser bautizado en su bautismo. ¿Qué significa el bautismo en el agua? El evangelio primero es la predicación de la cruz de Jesucristo. Es predicar la muerte, la resurrección de Jesucristo y su segunda venida. Pues no hay evangelio sin el bautismo en el agua. Está vinculado estrechamente el bautismo en el agua con el evangelio de la cruz de Jesucristo. Cuando el creyente acepta a Jesucristo, tenga fe, tiene que comprobarlo con sus actos, haciendo lo que Jesucristo dice, ya que el bautismo en el agua es un mandato que Jesús nos dio después de su muerte. Y si veamos el Evangelio de San Marcos, a la altura del capítulo 15, los versículos 15, capítulo 16, los versículos 15 y 16, los versículos 15, 16, vemos que Jesucristo, después de su resurrección, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Si tú crees en el Evangelio, tiene que ser bautizado en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para tu salvación. El Evangelio no camina con eso. Hay un versículo en Romanos 10:9 que dice que si tú confiesas con tu boca a Jesucristo y si tú crees en tu corazón que Él lo resucitó de los muertos, serás salvo. Eso es la condición para que tú estés bautizado. Una vez que tú confiesas a Jesús con tu boca, tienes que irse en las aguas bautismales, sabiendo que la Biblia no se interpreta solamente con un versículo. Si vemos Romanos 19, tenemos que ver también Marcos 16 y tenemos que ver también Tito 3:5, que dice que somos salvados no por obras, pero por el lavamiento en su sangre, que es el bautismo en el agua. Pues en la iglesia bautista dicen claramente que el bautismo no salva, y muchos pastores están diciendo la misma cosa, diciendo que el ladrón de la cruz que murió en la cruz sin ser bautizado se salvó sin el bautismo. Yo quiero decirte hoy que es un error grande, es una herejía diciendo eso, porque en este entonces Jesucristo estaba en la cruz con el ladrón y Jesucristo todavía no había muerto. El ladrón de la cruz tenía una oportunidad de ser salvo sin ser bautizado. Pero después que Jesucristo murió, ahora para entrar en el reino de Dios, tiene que ser bautizado en el bautismo de Jesucristo. Y vámonos a ver lo que significa el bautismo cuando uno sea ungido bajo del agua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Vámonos a ver en Romanos 6, a las alturas de los versículos 3 a 5. ¿O sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si nosotros bautizamos en la muerte de Jesucristo, el ladrón de la cruz que estaba en la cruz no podía ser salvo por el bautismo de Jesús porque ya Jesucristo no había muerto. Una lógica. Jesucristo tenía que morirse primero para que nosotros podamos bautizar en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que cuando nosotros bauticemos sepultándonos con Jesucristo. Es decir, que el creyente se muere primero para resucitar con su Dios y sus pecados sean bautizados. Cuando la persona está abajo del agua, eso significa que él murió con Jesucristo y sus pecados se han perdonado. Cuando se levantó debajo de las aguas, eso significa que la persona resucitó con Jesucristo y va a empezar una vida nueva. Es decir, que para adquirir la vida eterna tienes que ser bautizado. Hay un falso evangelio que está diciendo a la gente que los salvos sean bautizados. El bautismo no salva, pero los salvos sean bautizados. Ese no está escrito en ninguna parte de la Biblia, señores y señores. No hay un solo versículo que dice el bautismo no salva y que los salvados sean bautizados. Esos son los pastores que vienen con esa falsa doctrina. Si usted está dentro de la iglesia, usted acepta a Jesucristo, tiene que dejar el pecado, arrepentirse, entregarte tu vida completamente a Jesucristo para que esté bautizado, para que tus pecados sean perdonados. Versículo 5, Romanos 6, 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que si morimos con Él en las aguas bautismales, vámonos a levantarnos también conforme a la resurrección de Jesucristo. Otro versículo que comprobó eso es Colosenses 2, versículo 12.
Colosenses 2, versículo 12. Vámonos a ver lo que dice. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros fuimos sepultados en la muerte de Jesucristo y con su resurrección, en el bautismo de Jesucristo. Está bien escrito aquí. Porque el bautismo se llama bautismo de Jesús, porque es Él que murió por nosotros. Es por esa razón que nosotros estamos haciendo el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesucristo nos mandó a hacer. Puede alguien obtener el perdón de sus pecados sin ser bautizados, como que muchas personas lo están diciendo que ya una vez que tú confiesas a Jesucristo con tu boca te vas a entrar en el reino de Dios. Pero los demonios también confiesan a Jesucristo. ¿Ellos por acaso entran en el reino de Dios? No, eso es una falsa evangelio que viene del infierno y que muchos pastores están cayendo en esa trampa y que mucha gente que no quiere obedecer a la palabra de Dios, lamentablemente, están cayendo en esta trampa. El bautismo salva y sin él no hay perdón de los pecados. Vámonos a ver eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2 y el versículo 38. Aquí estamos en el sermón del apóstol Pedro, el día de Pentecostés, donde que 3,000 miembros se añadieron a la iglesia. Vámonos a ver lo que dice aquí. Dice en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué nosotros tenemos que ser bautizados? Para el perdón de nuestro pecado. Si una persona no esté bautizado, entonces tus pecados no van a ser quitados. Eso lo dice la palabra. ¿En qué nombre tenemos que ser bautizados? En el nombre de Jesús. ¿Por qué dice aquí en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús es porque es Jesucristo que da la orden de mandar a los discípulos a bautizarte. Hay muchas congregaciones como los Pentecostales Unidos. Ellos bautizan a la gente en el nombre de Jesús. Ellos dijeron que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es correcto, pues es el nombre de Jesús que es correcto, porque aquí está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Pues lo que ellos no saben es que aquí estamos en el lenguaje de la Biblia, lenguaje bíblico. En el nombre de Jesús teológicamente significa bajo el mandato de Jesús, como Jesucristo no ha mandado a hacerlo, no ha ordenado. Jesucristo nos dio este orden en Mateo 28, 19. Ahí nos mandó a hacerlo. Y vámonos a ver en el libro de Mateo 28, los versículos 19 y 20, cómo que tenemos que hacer el bautismo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús dio la orden cómo hacer el bautismo. Pues en el nombre de Jesús significa como Jesús nos ha mandado, nos ha ordenado por hacer el bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que si un pastor te ha hundido debajo del agua, en el nombre de Jesús, dice que te bautizo en el nombre de Jesús, eso es que Él te está bañándote, tú no estás bautizando bien. No diga que estamos sirviendo un Dios en tres personas. Si el pastor citó el nombre de Jesús, ya el Padre está, el Hijo está, el Espíritu Santo está. No, tú no tienes que bautizarse como Jesús ha mandado de hacerlo, pero tú tienes que bautizarte como Él te indicó, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro del campo del Evangelio hay tantas contradicciones,
porque mucha gente no se deja guiar por el Espíritu Santo y no siquiera estudiar la palabra. Siempre están diciendo que los que estudian los teólogos son los que no tienen el Espíritu Santo. Hoy vengo a decirte que en tus estudios de la palabra el Espíritu Santo te guíe, el Espíritu Santo te enseñe, pero tú tienes que estudiar para entender eso, para no caer en falsas doctrinas. Y es por eso que mucha gente está en falsa doctrina, por no aceptar las sanas doctrinas, por no estudiar la palabra. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona obtenga bautismo? O sea, tendrá bautismo. Primero, esa persona tiene que confesar a Jesucristo, como lo dice en Romanos 19, es confesar a Jesucristo para recibir el bautismo, porque la fe camina con todo lo que Jesús dice. Si yo digo que tengo fe y no cumplo con la palabra, eso no es una fe. La fe es aceptar todo lo que la palabra dice. Pues, una vez que yo confieso a Jesucristo, yo decido arrepentirme de mis pecados, es decir, cambiando mi manera de pensar. Entonces yo decido de convertirme, es decir, que darme ya vuelta, dejando todos los pecados que yo estoy practicando, ya puedo recibir el bautismo. La condición es creer. No es que los pastores están enseñando a la gente 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses para ser bautizado. No. Tú puedes ser bautizado al mismo día que tú recibís a Jesucristo. Si, por ejemplo, tú no estás en una fornicación con una mujer o con un hombre, ya tú puedes recibir tu bautismo. Si estás en una fornicación viviendo con una mujer o sea un hombre, tiene que arrepentirse los dos, casándonos primero y después recibir el bautismo, ya que el bautismo es un rito sacramental. No podemos recibirlo viviendo en pecado como muchas congregaciones o denominaciones lo están haciendo. Tenemos que arrepentirnos primero. ¿Qué condición para recibir el bautismo? Solamente creer. Si vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 8, el versículo 37, vámonos a ver la historia del eunuco etíope con el diácono Felipe, que era evangelista también, donde él leyó el libro de Isaías y no lo entendía. Y el Espíritu Santo tocó al Felipe y Felipe se acercó al eunuco pidiéndole si entendió lo que él leyó. Entonces él le dijo que no, ¿cómo iba a entender si no tenía nadie para enseñármelo? Entonces el diácono Felipe lo explicó que ahí está hablando de Jesucristo que debería de venir muriéndose en la cruz del Calvario para la humanidad. Después de tanto explicarle, él entienda, y él dio ahora en el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos de los Apóstoles 8, versículo 36. El 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe el eunuco y le bautizó. La única condición para ser bautizado es creer en nuestro Señor Jesucristo, dejando los pecados y tratar de acercarte a su altar. Una vez que tú crees en Jesucristo, puedes recibir tu bautismo el mismo día sin perder tiempo. El eunuco etíope recibió su bautismo hoy mismo, el día de su conversión, de su confesión de fe. El Silas, en la historia del apóstol Pablo y Silas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el carcelero de Filipo recibió su bautismo la misma noche de su conversión. La historia que tú tienes que durar tanto tiempo antes de recibir el bautismo es un falso evangelio de los pastores. La Biblia está clara que la persona puede ser bautizado rápidamente. A salvo que hay casos, hay personas que todavía se han poseído por el demonio, que no entienden nada de la escritura. Hay que darle algunas enseñanzas, hay que seguirlo. 1 semana, 2 semanas es bastante. No hay que darle mucho tiempo, porque si la persona muere sin ser bautizado,
se va directamente en el infierno, porque la Biblia dice, el que creyere que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere fuera condenado. Este versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles 8:37 ha causado mucho problema. Muchos pastores no lo entienden y no lo interpretan bien. Es por esa razón que en la Biblia católica, que es Nueva Internacional, si usted tiene una Biblia católica en tu casa, busque Hechos 8:37, tú no lo vas a ver en esta Biblia. Lo sacaron, lo quitaron de esta Biblia. Porque para el sacerdote católico, para ser bautizado, nada más tú tienes que nacer. Pero no es totalmente contrario a la palabra de Dios. Para bautizar tiene que creer primero y el niño no puede creer. Por eso se lo quitaron de la Biblia católica para que tú no veas la verdad que la palabra está diciendo. Y el sacerdote andando diciendo que la Biblia católica es la mejor Biblia, que es la primera iglesia, que es la más buena iglesia, pero es una mentira de Satanás, porque los sacerdotes saben bien que todos ellos son magos y no hay ninguna verdad en la iglesia católica, porque están bautizados a los bebés que no pueden ni siquiera creer. Y la condición del bautismo es creer en Jesucristo. Un niño no tiene nada, ningún entendimiento para tomar ninguna decisión. Y vamos a verlo en 1 de Pedro 3, a la altura del versículo 21. Si también visitamos la falsa Biblia de los Testigos de Jehová, Hechos 8:37, tú no lo vas a ver en la Biblia de los Testigos de Jehová. Porque aquí dice, tú tienes que creer en Jesucristo para ser bautizado. Los Testigos de Jehová, tú tienes que creer en la doctrina de Russell y Rutherford. Tú tienes que creer en las enseñanzas de los Testigos de Jehová. Y tú tienes que jurar que te va a ser fiel a esta doctrina y a la congregación de ellos. Por esa razón ellos quitaron Hechos 8:37 de sus versículos. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, te invito a abrir su Biblia de los Testigos de Jehová para buscar Hechos 8:37. Tú no lo vas a encontrar. Y también Juan capítulo 8, los versículos 1 a 11, no está en la Biblia de los Testigos de Jehová. Porque ellos dicen que ellos no tienen pecado, que ellos son la raza pura que va a ser salvo. Por esta razón, ellos quitaron los versículos donde la mujer adultera, Jesús dijo, él que no tenía pecado, que tiró la primera piedra. Esa historia no le cayó bien a los Testigos de Jehová, por esa razón sacaron una parte de la Biblia. Ahora, si ustedes están buscando a salvar tu vida, a entrar en el reino de Dios, no pueden estar en una religión falsa que están quitando a la palabra de Dios. No puede estar ni con los Testigos de Jehová, no puede estar ni con los católicos, porque ahí no hay salvación y ahí te va para la perdición de tu alma, que Jesucristo murió por ti, que Jesucristo ha sufrido teniendo una muerte vergonzoso para limpiarte de tus pecados. Ahora, la gran pregunta que yo voy a hacerle a ustedes, televidentes que me están escuchando ahora. ¿Has nacido realmente de nuevo por agua y el Espíritu? ¿Has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Por el Espíritu. Usted está dentro de la iglesia tanto tiempo. Tiene el nuevo nacimiento que estamos hablando y sabiendo que el nuevo nacimiento, sin él no podemos entrar en el reino de Dios. Y vámonos a ver Juan capítulo 3, los versículos 3 a 5, lo que dijo exactamente nuestro gran maestro Jesucristo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo aquí es el bautismo en el agua y el Espíritu Santo. Vámonos a ver 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto, es una doble afirmación, damas y caballeros, una doble afirmación que Jesucristo le dio aquí, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué es nacer de agua y Espíritu? Hacer de nuevo por agua y el Espíritu no es nada más y nada menos que el bautismo en el agua, señores y señores. Vámonos a combinar Juan 3, versículos 3 y 5 con Tito 3, versículo 5. Haz ese ejercicio en tu casa con tu Biblia para entenderlo mejor. Combinando o comparando Juan 3, versículo 3, 5 con Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5 dice: nos salvo no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración significa nacer de nuevo, regeneración, restaurar, regenerar, nacer de nuevo. El lavamiento de regeneración es el bautismo en el agua, damas y caballeros. Y la renovación en el Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu Santo que Jesucristo nos habló en Juan 3, versículo 3 y 5. Es decir, que sin eso no hay salvación. Y vámonos a comprobarlo también en otra parte de la Biblia, que es Primera de Pedro, capítulo 3, a la altura del versículo 21. Vámonos a ver lo que dice la palabra. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este bautismo nos salva y tenemos que tener buena conciencia para hacerlo. Es decir, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar el pecado, tenemos que aceptar a Jesucristo, tenemos que confesarlo con nuestra boca, tenemos que tener una decisión, porque el bautismo es un pacto que vamos a pasar con nuestro Señor Jesucristo, porque el Dios de Israel es un Dios de pacto. El Dios de Israel puede hacer todo por ti, pero Él está esperando que tú tomes una decisión de seguirle a Él. Eso es el Dios de Israel. En el antiguo tiempo, en los antiguos tiempos, Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con los siervos del Antiguo Testamento. Y por esa razón que Dios es un Dios trigeneracional, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David. Dios siempre tiene un sí, tiene que aceptar lo que la palabra dice. No hay que servir a Dios con nuestro propio entendimiento. No podemos ser sabios en nuestras propias opiniones. Tenemos que aplicar lo que dice la palabra. ¿Qué dice Juan 3, 21? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En la iglesia bautista hay muchos pastores. A Primera de Pedro 3, versículo 21, ellos tomando una parte de este versículo para comprobarte que el bautismo no te salva. Hoy vengo a decirte que cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que leer el versículo entero y tenemos que leer el capítulo entero y tenemos que comparar versículo con versículo, porque la Biblia no se interpreta isolada, como dice la regla de interpretación. Ninguna parte de la Escritura no puede ser en ninguna razón una interpretación particular. Tenemos que interpretar la Biblia en todo su sentido.
como dice segunda epístola del apóstol Pablo, en su capítulo primero, el versículo 20. Primera de Pedro, capítulo primero, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que señores y señoras, no podemos sacar la doctrina de un versículo solo, ni sea la parte A del versículo ni la parte B. Tenemos que leer el versículo entero y tenemos que compararlo con otro versículo. Es por esa razón que mucha gente que no sigue esta regla de interpretación bíblica, que sale de la hermenéutica bíblica, entonces ellos tomando Romanos 19 para decirnos que si nosotros confesamos nuestro pecado, entonces nosotros vamos a entrar en el reino de Dios, porque la salvación es por gracia, no es por obra. Ya podemos entrar en el reino de Dios solamente confesando nuestro pecado, sin ser bautizado. 19. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo solo, sin compararlo con Juan, primera de Juan, capítulo 3, 21, no está diciendo que ya confesando nuestro pecado ya estamos salvados. No, este versículo es la condición para ser bautizado, señores y señoras. Una vez que tú confiesas, tú estés bautizado, te va a entrar en el reino de Dios. No confesar solamente, porque la palabra se explica a sí mismo. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia mismo. No es un versículo y tú lo sacas a una doctrina. Y yo he visto muchos pastores, muchos teólogos, mucha gente, muchos evangelistas cometiéndose esos errores por no comparar versículo con versículo. Hoy vengo a decirte que el bautismo en el agua es Satanás luchó mucho contra el bautismo en el agua. Por esa razón, nosotros estamos aquí para enseñarte el bautismo y lo que tú tienes que hacer para que tú entres en el reino de Dios. Ahora pues, ¿quién puede bautizar a los demás? O sea, ¿quiénes las personas encargadas para bautizar a otra persona? Porque en las iglesias protestantes vemos que solamente los pastores bautizan a los demás. Hay diáconos, hay mucha gente y ellos no están bautizados. Vámonos a ver lo que dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Los discípulos de Jesucristo son los que bautizaron a los demás. Es decir, que cualquier discípulo de Jesucristo hoy día que esté en contacto con Jesucristo, como yo mismo, el pastor Conde, que tiene la llenura del Espíritu Santo, si yo predico el Evangelio a alguien y usted que me está escuchando ahora, si necesita ser bautizado, puede acercándome a mí. Y yo voy en el mar, en el océano, o sea, en un lago donde que hay mucha agua, en un río, y estoy listo para bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy yo que te esté bautizando, yo soy un instrumento para ungirte debajo del agua según tu creencia. El que te bautice es el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el momento de tu bautismo, tú te vas a recibir el sello del Espíritu Santo, que es una garantía de tu salvación, como lo dice en Efesios 1, versículos 13 y 14. Pues cualquier discípulo de Jesucristo puede bautizarte, según Juan 4, 2. ¿Cuáles son que pueden recibir este bautismo? Los que creen en Jesucristo, que aceptan de dejar el mundo para ser adoptados como hijos adoptivos de Dios. Porque sabiendo en Juan primero,
versículo 12 dice la palabra, dice así: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí estamos entrando en otra doctrina de la salvación, que es la adopción. ¿Qué es la adopción? Es decir, que en la adopción Dios nos acepta como su hijo adoptivos, porque nosotros aceptamos la palabra de Dios. Porque Jesucristo a los suyos vinieron y los suyos no lo recibieron. Lo crucificaron en la cruz de Jesucristo. Entonces, por eso, ustedes, tú y yo, cualquier nacionalidad que nosotros tenemos, entonces podemos ser salvos con la gracia de Dios. Podemos entrar en la iglesia, pero la iglesia son los creyentes convertidos, arrepentidos y bautizados. Si una persona tiene 30, 50 años dentro de la iglesia y no esté bautizado, no es un creyente, no hace parte de la iglesia de Dios. La iglesia que Jesucristo va a buscar, que va a ser levantado con él en el aire, no es la gente que se quedan ahí sin ser bautizado, son los creyentes bautizados y que siguen la palabra de Dios. Ahora me iban a decir: pastor, si el bautismo salva, después de mi bautismo, si yo dejo de seguir a Jesucristo y yo regreso al mundo, ¿yo voy a salvar? No, tú no vas a ser salvo. Porque la misma Biblia, en Mateo 15, versículo 14 o 13, dice claramente la palabra: el que persevera hasta el fin será salvo. Tú tienes que perseverar hasta el fin. Pues si tú perseveras sin ser bautizado, tú no vas a ser salvo. Pero si después de ser bautizado, tú dejas de perseverar, tampoco tú no vas a ser salvo. Pero ahí, si tú estés bautizado y tú dejas el evangelio, y el día de tu muerte, tú estabas en pecado, el día de tu muerte, tú llamas a un pastor, tú confiesas a Jesucristo en su cama, tú pides perdón por tus pecados, ya tú habías siendo cristiano bautizado, te va a entrar en el reino de Dios. Pero la falsa explicación que la gente está diciendo: pastor, si una persona en la calle que estaba viviendo en sus pecados, un impío, entonces con un accidente, muriéndose en la calle, llamando a alguien para orar por él el día de su muerte, ellos te dicen que esa persona entra directamente en el reino de Dios, porque Romanos 10:9 dice: si tú confiesas con tu boca a Jesucristo serás salvo. Esto es una mentira de Satanás, porque esa persona no había bautizado. Ahora mismo no podemos decir que va a ser salvo, porque está contrario a la palabra. Nosotros tenemos que ser bautizados primero. Tenemos que arrepentirnos aceptando la palabra de Dios para entrar en el reino de Dios. Porque sin eso no hay salvación. No hay salvación. Lamentablemente no lo hay. En el bautismo, tú recibes el Espíritu Santo, te vas a recibir el Espíritu Santo. Como lo dice claramente en Efesios, capítulo 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que el día que tú confiesas a Jesucristo, tú aceptas a ser bautizado. El día que el pastor en las aguas bautismales te preguntaste: ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Tú digas sí, amén. ¿Tú crees que Jesucristo murió por tu pecado? Sí, amén. ¿Tú crees que Jesucristo regresará para buscarte? Sí, amén. ¿Tú crees que Jesucristo está a la diestra de su Padre? Sí, amén. Y el pastor te dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tú recibes el Espíritu Santo está dentro de ti. Y después de poner las manos sobre ti, puedes hablar lenguas, puedes sanar los enfermos, porque es una promesa a todos los que creen en Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo pueden hacerlo. Ya tú recibes el Espíritu Santo. El hecho de que la gente te dice que el bautismo no salva es un falso evangelio, porque eso no está en ninguna parte de la Biblia. Por lo contrario, la Biblia nos dice que el bautismo salva sin nacerse de nuevo,
nosotros no vamos a entrar en el reino de Dios. Tito 3:5 nos habla del lavamiento por su sangre, el lavamiento por el Espíritu. Es decir, que los que dicen que el bautismo no salva, pero los salvados sean bautizados, es una mentira de Satanás. Esta expresión, esta frase, esta oración está muy bonita, pero es falsa. Señores y señoras, el bautismo salva. Entrega tu vida a Jesucristo para que Él te transforme, aceptando a seguir la palabra de Dios, a ser bautizado, a dejar el pecado, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. El pecado nos lastima, el pecado nos causa daño. Es tiempo de aceptar la palabra como es. Es tiempo de venir a Jesucristo. Es tiempo de dar a Jesucristo toda nuestra vida, ya que Él vino en la cruz del Calvario, murió por nosotros para perdón de nuestro pecado. Ven a Jesucristo hoy para que Él te dé vida, para que Él te transforme, para que Él te limpie de todo mal, porque sin Jesucristo nadie puede entrar en el reino de Dios. Sin Jesucristo no tenemos vida. Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Diciendo que el ladrón de la cruz murió en la cruz del Calvario sin ser bautizado, y por eso una persona ahora mismo puede entrar en el reino de Dios sin ser bautizado. Es una mentira de Satanás. Vemos que todos los apóstoles, el apóstol Pedro, Pablo, el apóstol Juan, ellos practicaron el bautismo en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde quiera que el apóstol Pablo predica el Evangelio, el apóstol Pablo siempre bautizando a la gente, porque él sabe claramente que sin el bautismo en el agua, nadie puede entrar en el reino de Dios. Ven a Jesucristo, entrega tu vida a Él. Mi amigo, Jesucristo te está llamando. Con mucho amor te llama. Este día puede ser tu última llamada. Yo estoy aquí para enseñarte, para predicar la palabra, para librarte y para la sanidad, porque Dios me da un don de sanidad. Cualquier problema que está pasando, me pueden llamar en ese número que está en la pantalla, 829-219-6614. Tengo otro número que es 829-277-3857. Pueden llamarme en este número para una pregunta, para una sugestión, para una ayuda de oración, para todo lo que usted desee. Yo soy tu hermano en Cristo. Estoy aquí para ayudarte sin compromiso alguno, porque nosotros somos embajadores de Jesucristo, y Jesucristo nos da la misión de reconciliar al mundo con su Padre, porque el mundo pecó en el huerto de Edén. Entonces nosotros somos aquí. Es una gracia que Dios nos da para reconciliar el mundo con Él. Dios es grande y todopoderoso. Entrega tu vida a Él, aceptando el evangelio del bautismo, porque el evangelio no camina sin el bautismo. El evangelio no puede caminar tampoco sin la Santa Cena. Si estás en una iglesia donde no se bautizaron la gente y no está en la Santa Cena, el lavamiento de los pies, no te queda en esta iglesia. Esta iglesia no cumplió con lo que Dios dice, con lo que Jesucristo dice. Porque primero, para estar en la Santa Cena, tiene que ser bautizado primero. Muchas iglesias están haciendo Santa Cena. No enseño a sus discípulos, a sus miembros, y mucha gente sin ser bautizado están participando en la Santa Cena. Eso es una condenación para ellos, porque Dios no nos llamó a la ignorancia, pero nos llamó a la inteligencia espiritual, que es la sabiduría que solamente Dios da. Si aceptas a Jesucristo, ¿por qué no quieres ser bautizado? ¿Por qué no quieres dejar la fornicación? ¿Por qué no quieres dejar la mentira? ¿Por qué tú dices que tengo una atadura? He conocido a una muchacha, a una mujer, muy buena persona, siempre dice que tiene atadura, no quiere bautizarte. Todo el tiempo le estoy predicando, enseñando el evangelio de la salvación, del bautismo. No quiere bautizarte porque tiene atadura. No,
ven a Jesucristo, porque solamente Jesucristo puede romper las ataduras y aceptándose a ser bautizado. No te lleva de los pastores que están diciendo que el bautismo no salva. Eso suena bien, pero es una mentira de Satanás. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que te caiga bien es verdad. La verdad está ¿dónde? Está en la palabra de Dios. La verdad no está en lo que dice un pastor, pero la verdad está en la palabra de Dios. En los fundamentos de la palabra de Dios está toda verdad. Sí, está toda verdad. Sabiendo que el ladrón de la cruz tuvo una oportunidad de ser salvo, porque él estaba con Cristo. En este tiempo Jesucristo no ya había muerto. Es decir, que él tiene una oportunidad de entrar en el paraíso con Jesucristo. Pero después de la muerte de Jesús, para entrar en el reino de Dios, los creyentes tienen que ser bautizados en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este bautismo no es niño. Niño no puede ser bautizado porque ellos no pueden creer. El sacerdote católico dice, en Juan 3 dice, nacer de agua y del Espíritu Santo. Eso significa el parto. No, eso no es el parto. Diciendo que es el parto es una mentira de Satanás, es una mentira de la Iglesia Católica. Nacer de nuevo es el bautismo en el agua y por el Espíritu, señores y señoras. Satanás está contra del evangelio del bautismo. Podemos ver en muchos videos en las redes sociales. Hay personas que iban a ser bautizados, entrando en la agua. Entonces esa gente se metieron a pelear con los pastores. Hazte una pregunta, preguntando por qué en el momento del bautismo esa persona lleno de Satanás, de espíritu inmundo, peleando con el pastor. Es porque Satanás no quiere que esta persona sea bautizado. ¿Y por qué Satanás no quiere? Porque Satanás sabe que en el bautismo te va a tener la salvación para tu alma. Por esta razón, él no quiere que tú estés bautizado. Y por esa razón que eso ocurrió tantas veces cuando la gente iba a ser bautizado. Es algo espiritual y el bautismo en el agua tiene un profundo, tiene un misterio que hoy te lo descifro, que hoy te decodificó este misterio del bautismo. Te invito a aceptar a Jesucristo, a aceptar su palabra, porque los tiempos se acercaron. Hay caminos que parecen rectos al hombre, pero sus fines son caminos de muerte, camino de droga, camino de prostitución, camino de hacer dinero fácil. Es tiempo de venir a Jesucristo, aceptando el evangelio como tal. Tú que estás dentro de una iglesia, que no esté bautizado, que no esté casado, es tiempo de casarte, de bautizarte, de caminar una vida recta dentro de Dios, porque nuestro Dios es santo. La santidad de Dios requiere la práctica de su palabra, andar en sus caminos para limpiarnos de todo mal. Aleluya, gloria a Dios. Dios Todopoderoso, Creador del universo. Gracias, Señor, por tu bondad inmerecida. Gracias, Señor, por llevarme a traer tu palabra a las naciones, Señor. Por donde quiera que una persona me estás escuchando, entrega tu vida a Jesucristo. Que esta palabra te toca y te sane. En el Salmo 102:20 dice la palabra que Dios mandó su palabra y nos ha sanado totalmente. Que tú recibes tu palabra, que tú recibas tu bendición, que tú recibas hoy mismo tu salvación, la salvación de Dios. Entra, toca tu puerta, reciba a Jesucristo, porque Jesucristo está aquí, como lo dice Apocalipsis 3:21, tocando la puerta de tu corazón. Deja que Él entre, para que Él mora donde ti, para que Él te sane, para que Él te limpie. Esos problemas que tú estás pasando, problemas de enfermedad, Dios te puede sanar, Dios te puede dar vida. Entrega tu vida a Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias por seguirme hoy. Veremos pronto el jueves próximo para otra emisión. Esa emisión va a tener como título Jesús, nuestro pariente cercano y nuestro redentor. Y vámonos a ver cómo desde los tiempos antiguos Dios ha preparado esta obra redentadora que Jesucristo nos hizo en la cruz del Calvario, para limpiarnos, para sanarnos. Es por esta razón en Juan 19:30, que es la sexta palabra de Jesús en la cruz. Juan 19:30
Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso significa que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice, consumado es. Esta palabra en griego es la palabra tetelestai. Todo se ha cumplido. Ahora no le falta nada más a ustedes y a mí. Lo que nos falta es aceptar a Jesucristo. Lo que faltamos tú y yo es entregar nuestra vida totalmente a Él, aceptándolo a Él. No importa tu nacionalidad, no importa tu rango social, no importa tu nivel educativo, entrega tu vida a Él. Tú puedes hablar 7 idiomas como es, puedes ser médico, abogado. Si tú no tienes a Jesucristo, Satanás entra en tu vida, destruye tu familia, destruye todo. Pero si tú tienes a Jesucristo, tú tienes al gigante, el león de Judá está aquí rugiendo y Satanás no puede entrar, no te puede destruir. Porque la felicidad está en nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Porque solamente Él nos puede limpiar de todo mal con su sangre. Ya Él muere por nosotros. La gran verdad para hoy es que el bautismo salva. La gran verdad para hoy es que el bautismo es el nuevo nacimiento que nos abre las puertas al paraíso de Dios y que nosotros sin ser bautizados no podemos entrar en el reino de Dios. Que Dios bendiga al pueblo dominicano, que Dios bendiga a todos los que me están escuchando, que Dios bendiga a Haití, que Dios bendiga a las Naciones Unidas, los Estados Unidos, que Dios bendiga al mundo entero, que este mundo sea un mundo de paz, como lo dice en Juan 14:27. Mi paz os deo, mi paz os doy. No la doy como el mundo os da. No tumbe vuestro corazón, porque Dios está contigo para siempre. Amén, amén y amén. Llámanos para cualquier pregunta, cualquier oración, cualquier cosa que tú estás pasando, problema de demonio. Nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo. Con Jesucristo metido adentro de nosotros, vámonos a orar por ti. Y que Satanás vaya de su vida, y que Satanás se va para siempre en los infiernos, porque aquí es el lugar donde Él tiene que estar. Dios le bendiga a todos y que cada quien en su casa pasa un feliz Jueves Santo, un feliz Semana Santa, pensando en Jesucristo. No bebe, no toma cosas, no pelee, pero practicando la palabra de Dios, obra de justicia para tu salvación, para tu vida y para que tú entres en el reino de Dios. Es un momento de pensar, de reflexionar y de acercarse a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bye bye. El Ministerio Sanidad y Revelación Divina presenta su programa Liberación y Sanidad todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Únete al pastor Jan Stevenson Conde.